Hola, buenas tardes. Esta es la plática edificante del domingo 7 de junio de 2020. Como saben, los lunes Miguel Zulueta, los miércoles Temis de la Peña, los viernes Susi Figueroa y los domingos un servidor Sergio Escamilla estamos dando estas pláticas edificantes que son de unos 15 minutos, en las cuales tratamos de abrir conciencia de todos los amigos y todos los conocidos y todo el público que nos hace favor de compartir estos minutos. El objetivo es precisamente apoyarnos en libros, en textos de Ernest Holmes, que es el creador de la filosofía de vida llamada ciencia de la mente. El objetivo es precisamente que podamos compartir, que podamos analizar sus textos a la luz de nuestra vida diaria, porque de lo que se trata la ciencia de la mente no es de vivir apegados a una religión. De hecho, nosotros abrazamos todas las religiones, estudiamos textos de muchas de ellas, sino que sobre todo es vivir una filosofía, vivir esa filosofía que nos permita entender los procesos de la vida, que nos permita entender quiénes somos, cuál es nuestro rol en el universo, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y yo creo que más importante es que logremos tener esa paz, esa armonía, esa felicidad espiritual que nos permite transitar por esta experiencia humana de la mejor manera posible. El tema que he elegido para el día de hoy está en este libro de Viviendo la Ciencia de la Mente y es un texto que se titula La presencia es paz, felicidad y belleza. Está en la página 115 de la edición electrónica y debe ser la 125 de la edición en papel. Leo el primer párrafo que nos dice: todas las personas desean el bien personal y en nuestro sistema de pensamiento podemos estar seguros que el espíritu es personal para cada ser. Si el espíritu es omnipresente e indivisible, está en el mismo centro de nuestro ser y cada uno de nosotros es una representación única de este ser omnipresente. Este párrafo realmente representa la esencia, el fundamento de la ciencia de la mente. La ciencia de la mente nos dice que existe un poder infinito, invisible, que es el que da origen a todo lo que vemos, que es el que da origen a todo lo que existe en el universo, a todo lo tangible y lo intangible, a todo lo que vive y a lo que no tiene vida. Ese poder está en cada uno de nosotros, en cada uno de los seres y en cada una de las cosas, porque compartimos ese poder. Ese poder es el que da origen a toda la energía del universo y por tanto a toda la materia del universo. Y eso es finalmente lo que somos. Nosotros somos materia y energía del universo. Con esto en mente, tenemos que empezar a comprender ese papel que nos toca jugar en el universo. Por eso, cuando aquí nos dice la presencia es paz, felicidad y belleza, tenemos que reconocer que la creación del universo, la creación del mundo, como dicen todos los textos religiosos, es una creación de paz, de armonía, de belleza, de felicidad. Es una espiral evolutiva constante. El universo está en continua expansión. El universo siempre está evolucionando. Y así es como estamos nosotros. Nosotros en una vida eterna espiritual hemos venido de muchísimas historias y continuaremos a muchas más, pero siempre en una espiral ascendente evolutiva, como dice Holmes. Ahora mismo, cuando pensamos en esto y vemos el absoluto de nuestra existencia, que es vivir eternamente, y lo comparamos con lo relativo que es vivir en esta experiencia humana unos cuantos años, vamos a decir que nosotros seamos
de esos que queremos vivir 100, 105, 110 años. Y está muy bien querer vivir así. Y queremos vivir así de la mejor manera posible. Pero aún viviendo esa cantidad de años, este es un paso pequeñísimo dentro de la existencia eterna, dentro de los miles de millones de años que ha existido el universo y que va a seguir existiendo. Y por tanto nosotros, porque nosotros somos una creación del universo y es el universo creándose a sí mismo el que da la vida y el que da origen a todo lo que es. Por tanto es el que nos ha dado la vida desde que inicia el universo mismo y la tendremos hasta el fin del universo. ¿Cuándo es? No sabemos, tal vez miles de millones de años más. Por tanto, cuando comparamos eso con nuestra existencia de 100 años encarnados en un cuerpo, y ese cuerpo tiene características, y es hacia donde quiero orientar el tema. Estamos inmersos en una situación de confinamiento por una pandemia gracias a un nuevo virus. Esto ha dado origen a una serie de factores psicológicos, porque hay situaciones donde la gente está sufriendo falta de trabajo, está sufriendo falta de ingresos, está sufriendo el estar en una situación nueva. No estábamos acostumbrados a compartir las 24 horas del día con las personas con las que vivimos, sea nuestra familia, nuestros amigos, nuestros compañeros de cuarto. Eso es algo que eleva los niveles de estrés y que nos pone en una situación que puede llegar a ser tensa, por un lado. Y por otro, se están disparando eventos a nivel mundial que están provocando que las sociedades reaccionen. Y ahora me refiero específicamente al caso de un exceso policial en Estados Unidos, en Minnesota, y de algo muy similar sucedió en México, en el estado de Jalisco. Eso ya fue antes, fue hace casi un mes, pero a raíz de las revueltas que se dan en Estados Unidos como reacción a ese evento, en México también se ha tomado ya la determinación de hacer lo mismo. Y esa quema de vehículos policiales, esa agresión que se ha estado dando en esas revueltas norteamericanas, se han revertido ya en la ciudad de Guadalajara y en la Ciudad de México. Desde el punto de vista de ciencia de la mente nos queda reflexionar qué está pasando. Y hay muchas voces, hay voces que justifican plenamente la reacción diciendo todo esto se deriva de un exceso de esa forma de vida imperialista eurooccidental que ha llevado a que vivamos en un modelo social de opresor y oprimido. Pero eso no es nuevo, eso ha sido la historia de la humanidad. En la historia de la humanidad, cuando la recorremos un poco a través de los libros, nos damos cuenta que las sociedades han vivido siempre, desde siempre, y no habrá un siglo que sea la excepción, donde hay un pueblo imperialista y un pueblo sometido. Y no uno, muchos en los diferentes continentes. Actualmente eso se ha traducido a unas formas de imperialismo, a unas formas de colonialismo un tanto diferentes, un tanto más civilizadas, porque ya no es en la guerra, ya no es en las armas, ya no es bajo esos esquemas de subjugación que sometían, un pueblo sometía al otro en base al terror, al miedo y a las ejecuciones. Ahora es un poco más sutil y muchas veces el imperio se da a través de cuestiones políticas, cuestiones comerciales. En particular, se está dando un fenómeno de racismo. Y entonces mucha gente está diciendo es que el racismo no debe de existir en el mundo y entonces vamos a manifestarnos en contra de él. Y así a veces se están justificando esos actos de barbarie que son ir a destruir, ir a quemar, ir a golpear gente, respondiendo con violencia a la violencia que fue la que origina todo esto. La reflexión entonces debe de ser ¿qué tenemos que hacer nosotros como practicantes de la ciencia de la mente ante esto? Por un lado,
reconocer que los fenómenos sociales existen, han existido, y mientras no haya un avance de conciencia a nivel universal, pues seguirán existiendo. Lo que nos toca es precisamente ayudar, apoyar en ese avance de conciencia universal. ¿Y cómo? Pues difundiendo este mensaje, difundiendo precisamente que la presencia, como se llama el capítulo, es sentir que ese poder infinito, fuerza creativa que da origen a todo lo que es, está dentro de cada uno de nosotros. Y por tanto nosotros compartimos ese poder creativo, ese poder infinito creativo que da origen a nuestra vida y que es el que se expresa a través de nuestras palabras, a través de nuestros pensamientos y a través de nuestras acciones. Como decía Jung, lo importante no es lo que sucede a mi alrededor, porque de alguna manera lo que sucede a mi alrededor estoy yo provocando que suceda. Cuando yo tengo la atención en algún hecho, en algún suceso, me convierto en parte del fenómeno. El observador se convierte en parte de lo observado. Y entonces, si a mí no me gusta que exista racismo en el mundo, tengo que revisar qué parte de racismo me corresponde a mí. ¿Cómo es que yo soy racista? Porque si el racismo es algo que para mí es intrascendente, significa que dentro de mi conciencia el racismo tiene muy poco peso. Y no es porque no exista. Lo que estamos reconociendo es que el racismo es un fenómeno que ocupa mucha parte de la conciencia de muchas personas. Y esa es la parte importante. Jung decía, lo importante no es lo que sucede, sino cómo tomas lo que sucede. Y es allí donde entra la esencia de la mente. Nosotros podemos tomar lo que sucede de una manera muy espiritual, de una manera donde nosotros hagamos ese análisis y podamos llegar a concluir que lo que necesitamos es apoyar, es servir, es influir en una evolución de conciencia a nivel de masas. Lo que nos corresponde es que todas las personas que nos hacen favor de escuchar todos los domingos, todos los lunes, todos los miércoles y los viernes, y en muchos otros momentos donde hay mucha gente hablando de este mismo desarrollo espiritual, donde podamos influir en que toda la gente que nos escucha pudiese tener esa apertura de conciencia y decir, para que exista racismo se necesitan dos partes. Es lo mismo que para el imperialismo. Para que exista imperialismo se necesitan dos partes. Para que exista colonialismo se necesitan dos partes. Siempre se necesita el agresor y el agredido. Y esta es algo muy importante, porque, como dice Jung, lo importante no es lo que sucede, sino cómo tomas lo que sucede. Y les voy a contar una pequeña historia personal. Cuando yo estudiaba en la Escuela de Psicología Profunda en una zona de California, en Santa Bárbara, que es una zona de alta clase social, de muy buen ingreso económico, empezó a haber ahí una serie de eventos donde los alumnos no blancos se quejaban de que habían sentido ciertas manifestaciones de racismo en contra de ellos y se quejaron. Yo era considerado evidentemente un estudiante no blanco y entonces me preguntaban a mí y yo decía, pues yo no he notado nada, o sea, yo no podría decir que hay racismo en esta escuela porque yo no he visto lo que dicen mis compañeros y hacia mí no he notado ninguna agresión. Probablemente las estaba viendo, pero yo no las veía, yo no las sentía. Como decía Jung, lo importante no es lo que sucede, sino cómo tomas lo que sucede. Y simplemente, pues yo no lo tomaba porque yo sentía que no me sucedía. Hicieron unos comités. Y lo paradójico y lo irónico de la situación es que la dirección de la escuela formó el comité de gente blanca para tomar acciones, para debatir, para hacer un reglamento, para hacer una serie de normas de cómo comportarse para no hacer ninguna muestra de racismo hacia la gente que no era blanca. Y por otro lado, hicieron el comité
de gente no blanca, de gente de color, le llamaron así, para hacer una serie de puntos, una especie de pliego petitorio de cómo debían de comportarse los blancos ante ellos para no sentirse agredidos. A mí me parecía llevar esto al absurdo, porque si una de las cosas que se quería evitar en el colegio era que no haya racismo, pues no tenían por qué darle tanta importancia al racismo. Recuerden que desde los grandes experimentos de la física cuántica, del experimento famoso del gato de Schrödinger en la caja, donde está muerto y no está muerto al mismo tiempo, se ha concluido que la importancia de la observación es precisamente el momento de la observación misma. Es decir, si tenemos un fenómeno que se llama racismo y no le ponemos atención, lo más seguro es que todos los efectos de ese fenómeno ni siquiera pasen apercibidos por las personas. Pero cuando le empezamos a dar tanta importancia, entonces el fenómeno adquiere un renombre y una importancia muy alta. Y eso es lo que empezó a pasar en el colegio. Es allí donde yo empecé a entender que el racismo se estaba dando precisamente porque todos los días se hablaba de eso, porque todos los días estaba allí la pugna de si es racismo o no es racismo, de que el comportamiento que estoy viendo, la observación que estoy teniendo de la conducta de mis compañeros es altamente racista. Y mucha gente se quedaba como diciendo, pero ¿por qué? ¿Yo qué dije? ¿Yo qué hice? ¿Yo cómo miré? ¿O yo qué acción tomé o dejé de tomar para que me consideren así? Yo cometí un gran error en aquel tiempo, en haciendo una labor de equipo. Yo estuve en un equipo con unas compañeras y se me ocurrió decir, let's work, girls. Vamos a trabajar, chicas. En este chicas que utilizamos mucho en español, que nos viene mucho de España, donde no importa la edad, si son mujeres, pues son chicas. Bueno, eso fue tomado como una gran expresión racista. Se me acusó de una imagen patriarcal, de esa tradición colonialista eurooccidental, donde el hombre es el que dicta cómo se hacen las cosas, y yo no entendía por qué. Y una de las chicas de color, que fue la ofendida, después, ya en lo privado, me explicó que el término girl para una chica de color era como decirle algo así como esclava, sirvienta o muchacha de servicio, y que entonces eso era lo que la había ofendido. Ahí es donde me di cuenta de que el racismo está tan arraigado en la sociedad norteamericana por precisamente toda la importancia que se le da. Cuando a mí me dijeron, ¿y cuándo vas a ir a tu comité? Y yo dije, pero pues ¿cuál es mi comité? Porque yo veo que nada más hay el de blancos y el de no blancos o el de color, y yo no me considero ni de blanco ni de color. Me dijeron, pero ¿por qué? Pues a mí invítenme cuando hagan un comité de seres humanos, porque todos somos iguales y todos deberíamos de estar debatiendo los temas de todos, pero no separarnos ahora por colores para atacar la separación de colores. Y esa es la parte más importante, y eso es lo que nosotros tenemos que profundizar en esos análisis para no dejarnos arrastrar. Porque es bien fácil tomar partido, es bien fácil decir, sí, pobre gente que está siendo brutalizada por la policía, y entonces voy a manifestarme y voy a ir a las manifestaciones, y ya estando allí, pues si me gana el calor del momento, pues voy a ir a romper una ventana o voy a ir a vandalizar algo. No, o sea, esa no es la reacción, eso no nos va a conducir a nada. La otra es decir, pobres policías, porque a los policías se les agrede y entonces no tienen ninguna manera de defensa. Y están exponiendo su vida y están protegiéndonos, están cuidándonos. Entonces, cuando ven algún acto que les parece que es un acto criminal, pues están utilizando la fuerza como
parte de su trabajo como un mecanismo de defensa, como un mecanismo de defensa de la sociedad. Están las dos posturas, evidentemente. ¿Cuál de las dos tiene razón? Pues las dos, porque mientras haya alguien que tiene una idea, la idea tiene soporte y la idea es respetable. Como ya decían desde la Ilustración los grandes filósofos franceses, no estoy de acuerdo con lo que digas, pero yo daría mi vida por defender tu derecho a decirlo. Y entonces es allí donde tenemos que llegar a ese debate, a ese diálogo, a esa participación colectiva para entender los fenómenos y para que en lugar de estar haciendo discursos que generan más violencia y más división, estemos haciendo un diálogo colectivo que nos una y que nos lleve a esa hermandad que tenemos no por un deseo romántico, sino que es una hermandad que tenemos de origen. Todos somos uno, la ciencia de la mente nos lo dice. Por tanto, como practicantes de ciencia de la mente no podemos olvidarlo. Tenemos que saber que todos somos uno y que no es que mi vida espiritual es una mientras estoy aquí dialogando con ustedes, mientras estoy en una de las instituciones de los centros espirituales de vida, haciendo una plática, sino que es una vida íntegra, que siempre me comporto igual y que no llego al extremo de decir es que mi vida espiritual es una cosa, pero mi vida en la realidad es otra, porque la realidad es distinta a mi espiritualidad. No, mi espiritualidad es mi realidad y es solo una, no tengo otra. Y esa parte es la parte que nos lleva a entender precisamente con integridad los fenómenos sociales. Vamos nosotros a cooperar haciendo el análisis del fenómeno social, sintiendo que la presencia que está en cada uno de nosotros es amor, es bondad, es belleza, es felicidad. Cuando nosotros logremos internalizar, compenetrar esa idea en el centro de nuestro ser y al mismo tiempo estemos ayudando a toda la gente que nos rodea, a toda la gente que nos ve, a toda la gente que nos oye a entender esa misma idea, estaremos poniendo no un granito, sino una tonelada de arena en la construcción de una sociedad que sea más uno, porque ese es al final lo que somos uno. Hay una unidad absoluta. ¿Cuál es la partícula fundamental de mí, de mi ser concreto, de mi ser que se toca? La partícula fundamental de todo cuerpo humano, la partícula fundamental de todo ser vivo, la partícula fundamental de todo objeto es el átomo, que los griegos decían es indivisible, pero que luego los cuánticos vinieron a decirnos no, claro que se divide. ¿Y qué es lo que está componiendo un átomo? Electrones, protones y neutrones. Cada uno de mis átomos tiene eso. Si yo tengo como partículas fundamentales electrones, protones y neutrones, y de allí se construye todo mi cuerpo, pero exactamente los mismos protones, electrones y neutrones, exactamente los mismos, los tiene un animal, los tiene un vegetal, los tiene una construcción, los tiene un planeta, los tiene una estrella y los tiene el universo entero, quiere decir que somos uno. Y no importan los colores, no importan las texturas, no importan las consistencias, somos uno en el universo. Y estamos unidos compartiendo ese poder infinito que tienen esas partículas subatómicas. ¿Saben ustedes, por lo que sabemos de las bombas de hidrógeno y las bombas atómicas, que la energía que se requiere para romper esos enlaces de electrones, protones y neutrones, ya sea para romperlas y deshacerlas o ya sea para unirlos, es una energía infinita, una energía que cuando se pone en aras de destrucción es altamente destructiva. ¿Por qué? Porque es una energía inmensa y así estamos hechos. Cada uno de nuestros electrones girando alrededor del núcleo de nuestros átomos está allí y es muy difícil sacarlo de allí.
Y más difícil es sacar a los protones del núcleo de nuestros átomos, porque se necesitan inmensas cantidades de energía. Y esa energía infinita que está en cada uno de mis átomos es la energía que comparto con toda la humanidad y con todo el universo, con todo el cosmos. Cuando logro entender eso, aquellos conceptos de racismo, aquellos conceptos de imperialismo, de opresión, de oprimido, de colonizado y colonizador, empiezan a ser unos meros efectos en un plano que no es y no tiene nada que ver con las grandes causas espirituales. La gran primer causa, la causa de la presencia, que es creativa, está muy por encima de todo eso. Hagamos esta reflexión, no nos dejemos llevar por todo lo que oímos, por todo lo que vemos. Podemos estar tristes por la forma en que vemos cómo reacciona una parte, la forma como vemos cómo reacciona la otra, pero procuremos estar en esa paz que sobrepasa todo entendimiento y diseminando estas ideas, diciéndole a la gente, es que somos uno, no tenemos por qué ver fenómenos de racismo, y mucho menos representarlos nosotros, mucho menos externarnos así, ya sea como los que lo ejercen o como los que sufren. No nos pongamos ni en el plan de ofender ni en el plan de ser ofendidos. Comportémonos como lo que somos, seres espirituales sujetos a la presencia que es amor, que es bondad y que es belleza. Muchas gracias y muy buenas noches.